Metodología de la investigación. Este es un curso bastante práctico porque en el fondo de lo que se trata es de que ustedes no solamente hagan un trabajo mejor, un trabajo de investigación mejor, sino que también estudien mejor. Y además, para que se vayan preparando para hacer su memoria de prueba, para optar al grado, si es que ya no están trabajando en ella, no lo sé. Por lo que, derivado de esto, yo he tratado de hacer este curso lo más simple posible, siguiendo evidentemente las direcciones que entregan los especialistas que he tomado en cuenta para hacer este curso. Así es que muchas de las explicaciones, en un tema que podría ser bastante árido, están basadas en los conocimientos que entregan autores, básicamente españoles, y que ¿cómo se llama?, se han dedicado al tema del estudio de las ciencias sociales, que es el nuestro, ciencias sociales y jurídicas. Así que lo que vamos a hablar acá es de cuestiones relativamente sencillas. Hemos tratado de ordenarlas para que se entiendan bien y porque se trata de trabajar en la investigación. La investigación constituye uno de los hechos más importantes de la historia universal, porque a través de la investigación, ¿no es cierto?, se han ido originando todos los descubrimientos que existen, de todo tipo y en todo tipo de áreas. Así que nosotros, como les decía, vamos a tratar de hacer de esta materia árida algo, si no entretenido, por lo menos bastante comprensible, bastante asimilable. Así que yo no voy a partir con definiciones y conceptos, etcétera, sino que voy a comenzar con el ordenamiento que existe, con ese ordenamiento básico que existe para realizar una investigación del tipo que sea. A nosotros evidentemente nos interesan las investigaciones de carácter jurídico. Y en consecuencia no solamente vamos a ir diciendo cuestiones básicas, sino que también vamos a ir comentando cuestiones que nos suceden básicamente a nosotros, a los chilenos, en diferentes campos, y sobre todo en el campo del derecho. Así que vamos a ir colocando algunos casos, experiencias, noticias que de repente tenemos conocimiento y que están precisamente relacionadas con esta metodología de la investigación. Así que de eso se va a tratar este curso. De eso se va a tratar este curso, no de la típica repetición de conceptos, etcétera, definiciones, sino que más bien del análisis de cómo podemos explicar fácilmente la realización de una investigación. Bien. Metodología de la investigación, entonces. En relación con la diferencia entre método y metodología. Hay que decir estas cuestiones que son básicas para poder iniciar el tema. El método consiste en la forma de realizar una investigación de manera fácil. El método. Es decir, el método
es el procedimiento que utilizamos para realizar una investigación, el método. El procedimiento que sigue la ciencia. También la ciencia del derecho lo es, ¿cierto? Una ciencia. No solamente las ciencias de la naturaleza, ni las ciencias físicas, ni de la astrofísica, etc. Mientras que la metodología es una herramienta de análisis lógico de la metodología de la investigación. Entonces, método y metodología. Método, formas de realizar la investigación, procedimiento para realizar la investigación, y metodología, herramienta de análisis lógico del método de investigación. Ahora, ¿qué es la metodología de la investigación? La metodología de la investigación es una disciplina que reúne, que conjunta procesos y técnicas que deben llevarse a cabo para realizar un estudio. Procesos y técnicas los reúne para llevar a cabo la investigación sobre un hecho. Para presentar un proyecto realizado con esta metodología es necesario un formato de un determinado tipo, un estándar que permite distribuir y estructurar ¿qué cosa? La información, así como hacer referencias y citas adecuadamente. Si todo esto, cuando ustedes hagan su memoria de prueba, van a tener que tenerlo muy en cuenta. Cosas simples, pero bien explicadas. Yo cuando hice, que no terminé porque por diferentes razones no pude ir a dar el examen del doctorado, pero ya tenía aprobada la mitad del doctorado, que se hizo con la Universidad del País Vasco en su momento, en el año 2006. Me tocó en esa parte del doctorado unos profesores de partida muy poco dedicados, porque faltó a la clase el profesor, qué sé yo, y después nos dijo, mire, lean esto, lean este otro. Entonces a las finales no se saca nada, porque estas son cuestiones en donde requieren explicación, sobre cuestiones simples que nosotros podemos entender, pero hay que explicarlas. Y eso es lo que yo pretendo, para que no tengan la experiencia que desafortunadamente tuve yo. Afortunadamente yo cuando hice mi memoria tuve así un buen profesor en la Universidad de Chile que nos explicó de manera bastante sencilla cómo podíamos hacer la investigación. Lo que nos llevó a realizar una buena memoria que en su momento fue premiada por la universidad y una editorial la publicó en su momento. Estoy hablando de los años 73, imagínense. Ahora, para los efectos de realizar un proyecto de investigación hay que dar una serie de pasos. Y estos pasos son importantes. Así que sobre ellos les ruego que tengan y que pongan atención. ¿Cuáles son estos pasos? Primero los vamos a señalar los pasos y después vamos a decir alguna cuestión respecto de cada uno de esos pasos, para que estén atentos. Primero, la selección del tema. Segundo, el planteamiento del problema. Tercero, el marco teórico. Cuarto, la justificación de la investigación y de lo que ustedes pretenden con ella. Quinto, la hipótesis. Sexto, los objetivos. Séptimo,
la selección de la metodología y octavo, la conclusión. En tratados que existen, bastante completos. Hay un tratado ahí que está en la red, que ustedes lo pueden ver en cualquier momento, de un autor Sarabia, que tiene como más de 700 páginas, ¿eh?, sobre metodología de la investigación. En los textos, como es obvio, dentro de ese trabajo de investigación, ¿no es cierto?, se empieza por hablar de los tipos de investigación, ¿eh?, de los enfoques de la investigación. Y se habla primeramente de los enfoques cualitativos, cuantitativos y otros, ¿eh?, enfoques o métodos de la investigación, si ustedes quieren, ¿eh? Nosotros, como dije, para no llenarnos de puros conceptos y al final no saber cómo hacer un trabajo de investigación, nosotros vamos a decir estas cosas de manera bastante general, ¿eh?, de manera bastante general, porque lo que nos interesa es precisamente que ustedes tengan la idea para hacer efectivamente en la práctica, en los hechos, en el mundo de los hechos, hacer una investigación y no quedarnos en puros conceptos, etcétera, definiciones que sí ayudan evidentemente, pero no quedarse en eso. Así que les digo esto porque no le voy a dar mucha importancia a esos conceptos. Sí, los vamos a explicar, aunque sucintamente, pero no son lo más importante para mí, para que ustedes aprendan metodología de la investigación, porque tienen mucho material en la red, pues ahí pueden aprender lo que quieran, ¿eh? Yo quiero darle las reglas básicas, pero entendibles. Entonces, quisiera decirles que los dos grandes métodos son el método cualitativo y el método cuantitativo. ¿Qué significa cada uno de ellos en síntesis? El método cualitativo lo que busca es la dispersión o expansión de los datos de información. Es decir, si pudiéramos señalarlo de una manera bastante simple, como hacer más grande la investigación, más completa la investigación. ¿Por qué? Porque pretende dispersar o expandir la información, los datos de la información. Mientras que el enfoque cuantitativo pretende lo contrario, pretende acortar fundamentalmente la investigación. Más que fundamentalmente, pretende acortar intencionalmente la investigación. Los ejemplos que hay que ir dando sobre materias que no son muy conocidas, en los que no se ha trabajado mucho, como es la metodología de la investigación, sirven, ¿eh? Tal vez no son los mejores, pero sirven. En el caso del enfoque cualitativo, que busca principalmente la dispersión o expansión de los datos de investigación, es como cuando alguien, ¿no es cierto?, hace un tratado, o realiza una investigación y escribe un libro muy completo. Mientras que desde el punto de vista del enfoque cuantitativo de la información, lo que se busca intencionalmente es acortar la información, hacerla más sintética, más precisa, más yendo al punto. Ahora, la mayoría de las investigaciones, ¿no es cierto?, utilizan las dos ideas, los dos enfoques, el cualitativo y el cuantitativo. Es como, por ejemplo, dentro de los manuales de derecho penal chileno. Por ejemplo, tenemos el manual
el manual, que se entiende que vendría a ser como el mejor manual que hay porque aporta ideas personales del autor, porque de eso se trata, bueno, no solamente copiar de todo y al final no decir nada a uno. El mejor manual que hay es los tomos 1 y 2 del Derecho Penal de Noboa, ¿no es cierto? Completo. Para su época, evidentemente. Después tenemos el del profesor que tiene 4 tomos, ¿no es cierto? El manual de Echeverri, 4 tomos. Noboa 2 tomos, muy completo. Echeverri 4 tomos, también completos. Y en oposición podríamos decir o nombrar un manual muy práctico, que es el de la ATU. 2 tomos. 2 tomos. Bien preciso. Lo cual no significa que no sea completo. Durante el ejercicio de la profesión, siempre he echado mano primero a la Batú y después he seguido con Noboa y con Echeverri, o viceversa. Y ahora, bueno, hay varios otros. Está el de estos alumnos que vivían un par de cursos antes que yo, que tienen apellido inglés. McKinnon, ¿no es cierto? Y que tienen 4 tomos. Están los manuales ahora de Echeverri, perdón, de cómo se llama, del profesor Politov, que fue profesor mío. Existen sobre tópicos determinados, ¿no es cierto?, los bienes jurídicos. El profesor también, que tuve la oportunidad de estudiar con él, un curso de Derecho Profundizado, que es el profesor Manuel Bustos Ramírez, uno de los pocos profesores, doctorado, al igual que Politov, Ramírez doctorado en Alemania y en España, y Politov doctorado en Alemania y en ¿cómo se llama? Y en Italia. Los dos cum laude, la máxima distinción. En la época en que los cum laude eran cum laude, eran las notas que merecían muy pocos. Parecido como pasa ahora con las memorias. Las memorias que tenían de nota 5 para arriba en mi época eran poquísimas. Los que obtuvimos nota 7, por X razones, ya era el sumo. Bueno, ahora colocarle un 6 a las memorias, de partida en mi época se partía, ¿cómo se llama?, con la nota 3 de aprobación, pero era porque se partía de 0, no habían puntos base. Bien, entonces los enfoques cualitativo y cuantitativo se utilizan generalmente juntos para desarrollar una metodología de investigación, porque los dos además tienen ciertas características que son comunes para los dos. ¿Cuáles son las características comunes de estos enfoques o métodos, como ustedes quieran llamar, cualitativo y cuantitativo? Primero, llevan a cabo la observación y evaluación de fenómenos. Observan y evalúan fenómenos de todo tipo, de todos los reinos, por decir así, animal, vegetal y mineral, y de todo el conocimiento humano. En segundo lugar, los dos establecen suposiciones o ideas como consecuencia de la evaluación y estudio realizado. Los dos. En tercer lugar, los dos enfoques demuestran el grado en que las suposiciones o ideas tienen fundamento. Tienen fundamento. Aquí entramos a hablar del silogismo, ¿no es cierto? Suposiciones, parte de dos suposiciones y se llega a una conclusión. Y las suposiciones, ¿no es cierto?, son afirmaciones o ideas que se tienen como verdaderas por la mayoría de las personas. Ahí repásense ustedes lo que son los silogismos, porque de repente a lo mejor tienen que trabajar también con eso. En cuarto lugar, ambos enfoques
revisan tales suposiciones o ideas sobre la base de la prueba y el análisis. Las van revisando, las suposiciones que existen y las ideas sobre la base de pruebas y análisis. Y por último, estos dos enfoques, el cualitativo y el cuantitativo, por último, proponen nuevas observaciones y evaluaciones para esclarecer, modificar y fundamentar las suposiciones o ideas, o incluso para generar otras. De eso se trata. Es como el aporte personal, ¿no es cierto? Al final. Cuando en la memoria de prueba, el alumno, el memorista, ¿no es cierto?, el postulante, dice en qué consiste su conclusión. Ahí él, ¿no es cierto?, esclarece, modifica o fundamenta las suposiciones o ideas de los demás y las suyas propias. O incluso crea algunas nuevas, que eso es lo más importante, si se llega a crear algo nuevo, que no solamente se trata de la repetición de cuestiones, de suposiciones o ideas, mejor dicho. Entonces, digamos algunas palabras respecto de los pasos, repito, pasos de un proyecto de investigación, que son 8 y que acabo de leerlo. Ahora vamos a ir diciendo, ¿no es cierto?, algo respecto de cada uno de ellos. El primer paso, entonces, es el planteamiento del problema. Perdón, el primer paso es la selección del tema. Después viene el planteamiento del problema. El primer paso es seleccionar el tema que a mí me interesa, por la razón que sea. Para seleccionar el tema, se debe hacer una revisión bibliográfica de la información. ¿Qué información bibliográfica tenemos? Y que exista sobre el tema que a mí me interesa. Estos temas que a mí me interesan a veces se confunden con temas más fáciles para cumplir con un trámite. No es por el tema que a mí me interesa que se han hecho, como se llama, para realizar una investigación. Eso lo he visto a través del tiempo cuando me toca informar memoria o cuando me toca guiar memoria. Hay gente que busca realizar un tema basado en que a él le ha llamado la atención ese tema y tiene ideas sobre ese tema que necesita desarrollar o que necesita esclarecer de ese tema. Modificar de ese tema, porque entiende que de repente hay autores que están equivocados. Son famosas las discusiones en materia de derecho civil entre los dos más grandes autores chilenos que existen sobre la materia, sobre Alessandri y Somarriba, con Claro Solar, por otro lado. Tenían diferentes opiniones en muchos aspectos. Y mucha gente, respecto de su memoria de prueba, que es para lo que le sirve este curso de metodología de la investigación, hay mucha gente que quiere cumplir con el trámite nomás. No hay un tema que le interese, que encuentre que ¿cómo se llama?, que está funcionando mal una institución, algún poder del Estado, un tema nuevo relacionado con el derecho, ¿no es cierto? Estamos hablando en una carrera de derecho. Sino que le interesa es cumplir con el trámite. Entonces, ¿qué es lo que hace? Elige un tema nuevo, un tema que ya
ha sido tratado varias veces, porque varios quieren cumplir con el trámite, y no se aporta nada, simplemente se copia, porque esa es la palabra, ¿no? Se copia lo que dicen otros. Y en la conclusión, ¿no es cierto?, hasta se copian conclusiones de otros. Entonces, la idea es, precisamente como se dice, es esclarecer, modificar y fundamentar suposiciones o ideas de otros o propias, e incluso crear ideas propias. Por ejemplo, me ha tocado, sí, podrán decir, no, que a mí me interesa el tema, pero me ha tocado ver que hay varias memorias de prueba sobre la responsabilidad penal adolescente. La ley sobre responsabilidad penal adolescente, la ley nueva. Varias memorias de prueba de eso. Varias memorias de prueba de eso. Varias memorias de prueba sobre la ley sobre tráfico ilícito de estupefacientes y psicotrópicos. Varias memorias de prueba de eso. Pero me ha tocado algún par de memorias sobre temas nuevos y que aportan cualquier cantidad, y que yo creo que cualquier abogado, que es el objetivo, ¿no es cierto?, una memoria de prueba, tiene en cuenta cuando tiene un caso, porque son de las pocas memorias que le aportan mucho. ¿Qué temas? Por ejemplo, responsabilidad penal de las personas jurídicas. Todos sabemos, en materia penal, los que han estudiado los dos cursos, ¿no es cierto?, penal 1 y penal 2, que existen una serie de problemas a solucionar cuando se trata de este tema de la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Claro, porque las personas individuales, ¿no es cierto?, las personas humanas, pueden cometer todos los delitos que se señalan en los códigos penales y en leyes penales especiales. Nosotros, los seres humanos, podemos cometer todos esos delitos. Pero las personas jurídicas, y antes que jurídicas, las personas colectivas, no pueden cometer todos esos delitos, para empezar. ¿Por qué? Porque por esencia y por definición son personas ficticias, son entes inmateriales. Entonces, desde el punto de vista, primer problema, de la comisión de los delitos que pueden cometer, ya no pueden cometer todos los delitos que pueden cometer las personas individuales. No podría una persona colectiva, que puede ser jurídica, cometer un delito de violación, por ejemplo, porque ese ente inmaterial no puede acceder a otro, en el sentido, ¿no es cierto?, descrito por el tipo penal de la violación, y con cualquiera de las causales de la violación, propia o impropia. No puede. No puede una persona colectiva cometer un asesinato, porque es un ente ficticio, etc. Básicamente los delitos contra las personas, en contra de su integridad física y psíquica, y antes delitos contra la vida de las personas, no lo puede cometer una persona colectiva. Entonces ahí tenemos ya un primer problema. ¿Qué delitos puede cometer una persona colectiva? Que puede ser una persona jurídica. Les digo este agregado porque no todas las personas colectivas son personas jurídicas. Algunas personas colectivas son personas jurídicas, otras no. Pero las dos son entes inmateriales. Entonces, primer problema, ¿qué delitos pueden cometer las personas jurídicas? Segundo problema, en los delitos que pueden cometer las personas jurídicas, ¿cuáles son las penas que se le asignan? Porque a una persona jurídica ustedes no las pueden privar de la libertad. No pueden meter preso a una persona jurídica, porque es un ente inmaterial. Es como meter preso a un fantasma o a un espíritu. No puede. Entonces tenemos ahora problemas de qué pena le aplicamos. Entonces, con imaginación, ¿no es cierto?,
y a partir del derecho, y específicamente el derecho penal, se han ido tratando de crear penas que tengan que ver con sancionar a personas colectivas. Como por ejemplo, disolución de la persona colectiva. Por ejemplo. Confiscación y o comiso de todos los bienes de la persona colectiva. También es una pena que se puede aplicar a una persona colectiva. Multa a la persona colectiva, que también se puede aplicar a la persona individual, pero también se puede aplicar a la persona colectiva. Entonces ahí tenemos, ¿no es cierto?, el aporte que han hecho algunos autores a través del tiempo respecto de la sanción a las personas colectivas. Entonces ya vamos solucionando, ¿no es cierto? Primer problema, ¿qué delitos pueden cometer las personas colectivas? Segundo, ¿qué penas se pueden aplicar a las personas colectivas? Y tercer gran problema, ¿a quiénes se sanciona? Porque las personas colectivas, si bien son entes ficticios o morales, inmateriales en todo caso, están formados por personas individuales, por personas humanas. El Banco de Chile, por ejemplo, el Estado de Chile, el Poder Judicial, etc. Son entes, pero están formados por personas humanas. ¿Quién responde? ¿Quién responde? Responden todos aquellos que conforman el ente, todas las personas individuales que conforman el ente, o responden solo algunos. Y de esos solo algunos, ¿quiénes? Los que participaron realizando la acción que castiga la ley penal, realizando el verbo rector, ¿solo esos? ¿O responden todos por igual, por el solo hecho de formar parte de la dirección de la persona colectiva? ¿Quién responde? Tradicionalmente en los códigos de procedimiento, tanto en el Código de Procedimiento Penal del sistema antiguo, del sistema inquisitivo, y también en el sistema, casi la norma es la misma, y también en el sistema penal actual, ¿no es cierto?, responde el que ha participado en la ejecución de la acción que describe el verbo rector. Hay diferentes soluciones en los diferentes países. Y ojo, que esta situación cruza el derecho hasta en sociedades que ya ni siquiera están lejos de nosotros, sino que tienen sistemas jurídicos totalmente distintos al nuestro, como puede ser el caso del mundo asiático. El mundo asiático. En Japón hay diferentes normas que castigan las acciones delictivas de las personas colectivas. Mundo asiático. Tengo entendido que también el mundo musulmán, en donde ahí, en algunos casos, la religión se junta con el derecho y también se castigan a las personas colectivas. Es decir, son temas universales incluso. Bueno, acá un alumno lo tocó hace años atrás, y ese alumno hace años que es fiscal del Ministerio Público acá en Arica. Digo que es fiscal, no sé si cómo será su actuación, yo lo que digo es fiscal. Ahí tiene un tema nuevo. Ese tema se hizo porque ese alumno quería hacer ese tema. Años atrás, pues de las primeras memorias que hay. Otro alumno que también era antes de recibirse de abogado, era como se llama, contador público, sabía de computación, de sistema, etc. Hizo una memoria muy buena relacionada con los delitos informáticos. Y la gracia de esa memoria es que
trata de explicar en manera fácil para todos, ¿no es cierto?, una serie de nomenclatura de tipo computacional. Y a partir de ahí explica, ¿no es cierto?, el derecho en relación con los delitos que pueden generarse en un sistema computacional. Temas diferentes, ¿no es cierto? Claro, hay que tener las ganas, hay que tener la idea. Pero como digo, hay personas que optan por cumplir con el trámite nomás. Así es la vida. Así es la vida. Así que yo espero que cuando ustedes hagan su trabajo, porque esto es para ustedes mismos, En el caso de nosotros, perdonen que se lo hable en el caso de nosotros porque es así, y se puede corroborar esto. En el caso de nosotros, que nos publicaron la memoria sobre el delito de manejo de vehículo motorizado en estado de ebriedad, tanto su aspecto penal como procesal penal, la única gracia que tiene esa memoria es que intenta solucionar los problemas que presentaba ese procedimiento, básicamente, para la persecución, identificación y sanción de los que cometían ese delito. Estamos hablando acá de la ley que existía en esa época. Estamos hablando de que si nosotros terminamos esa memoria del año 73, ¿no es cierto?, estamos hablando de hechos de antes del 73. Entonces hay un montón de problemas que la ley no había previsto. Eran algunos articulitos en la ley y nada más. Todavía son pocos, imagínense en esa época, creo que eran 3 artículos. Y creaban problemas de carácter penal y problemas de carácter procesal. Entonces ahí hubo un aporte, que es lo que se valoró con la nota. Hubo una estadística, se fue a los tribunales, ¿no es cierto?, que tramitaban este tipo de delitos para establecer qué concurrencia tenían en relación con los cuasi delitos, etc. Bueno, la idea es que uno trate de hacer un trabajo que le sirva a uno en el ejercicio de la profesión y que le sirva a los demás, estudiantes primero y abogados después. Y si es bastante bueno, ya le servirá también a los estudiosos de la doctrina penal, en este caso. Ahora estoy hablando para los que quieran hacer su memoria en derecho penal, pues evidentemente. Si bien es cierto que la metodología de la investigación es válida para cualquier área del derecho y de otra ciencia, yo estoy poniendo los ejemplos básicamente con nuestra historia, de nuestra escuela. Así que vamos a ir diciendo algunas cuestiones respecto de cada uno de estos puntos que son los pasos de un proyecto de investigación. Estábamos primero en la selección del tema y este consiste en que se realice una revisión bibliográfica de la información ya existente del tema sobre el cual va a versar la investigación. Va a versar todo, ¿no es cierto?, el conjunto de la investigación. Importante hacer esta revisión tomando en cuenta los textos actualizados que existen sobre el asunto, sobre la materia. Revisar lo que hay. Fíjense ustedes a propósito de esto, y no lo hago como una crítica, sino que como una forma de motivarlo. Fíjense que de repente me he dado cuenta que hay alumnos que escriben sobre temas que han escrito otros alumnos en sus memorias de prueba, las mismas, y me he dado cuenta que ni siquiera han visto las memorias de prueba de los alumnos de la misma escuela anteriores, que están en la escuela. Y creo yo que les servirían de base para iniciar su trabajo. No. Ni siquiera los han leído los otros trabajos que existen sobre la misma materia. Específicamente, por ejemplo, sobre la responsabilidad penal juvenil, por ejemplo. Porque si yo voy a ser el 7º o el 8º alumno que hago
un trabajo sobre eso, leo las memorias que están en la escuela respecto de lo mismo, para no repetirme, para obtener, y básicamente para obtener la información que ya obtuvieron otros. Es decir, hasta una cuestión práctica. No, se nos saltan lo que dicen sus compañeros anteriores. Bien, eso en relación con reunir la información que existe. Si yo tengo 7 memorias de prueba antes que la mía, que es sobre lo mismo, la primera información que tengo son las memorias anteriores, donde analizaron la legislación comparada, unos pusieron más países que otros en su legislación respecto del tema, pusieron las preguntas más frecuentes, otros le agregaron otras, etcétera. Tienen ahí toda una información, tienen 7 memorias de prueba antes. Algo le aportará cada una de esas memorias para trabajar sobre el mismo tema. Y sin embargo, se la saltan. Yo no sé si es porque andan pensando en otra cosa, ahí no tengo idea. Después de la selección del tema está el planteamiento del problema. Ya tenemos identificada la información que existe. Entonces, ahora se plantea el problema de resolver en el estudio usando un enunciado interrogativo. Un enunciado interrogativo. A través de preguntas. ¿Qué preguntas quiero responderme? ¿Qué preguntas quiero responderme? A lo mejor voy empezando por las preguntas más fáciles que me quiero responder, ¿no es cierto? Y esas me van haciendo que las que vienen después, ¿no es cierto?, vayan siendo de más fácil resolución. En la clase de ética jurídica yo hablo de Descartes, René Descartes, filósofo francés, ¿no es cierto? Y dentro de su discurso del método, él habla precisamente de esto, dentro de su discurso del método, en donde va solucionando los problemas más fáciles para ir cada vez avanzando en los que requieren de una solución más complicada. El tercer paso de un proyecto de interpretación, de investigación, es el marco teórico. Aquí se colocan todas las teorías y antecedentes de información que existen. Estas teorías e información serán las bases teóricas para sustentar el estudio, así como poder justificar toda la información. Claro. Estas teorías son las que sustentan el estudio. Si ustedes, por ejemplo, quieren escribir sobre qué problemas jurídicos plantea el Código Civil respecto del nacimiento de las personas, van a tener que estudiar la teoría de la legalidad y la teoría de la viabilidad o funcionalidad, ¿no es cierto?, que también la consideran algunos autores, como por ejemplo el profesor Álvaro Bunster, para explicar el concepto de persona en el derecho civil y en el derecho penal. Y él dice, ¿no es cierto?, que el concepto, nosotros tenemos muchos conceptos que nos llegan al derecho penal desde otras áreas del derecho, básicamente el derecho civil. Pero cuando ingresan al derecho penal, tenemos que averiguar si ingresan de la misma manera que son consideradas en el derecho civil o si tienen una connotación distinta. Y para Unster en esta materia tiene el concepto de persona una connotación totalmente distinta de la que tiene en el derecho civil. Porque en el derecho civil, el concepto de persona básicamente tiene por objeto establecer la calidad de sujeto de derecho, es decir, la capacidad para ejercer derechos y contraer obligaciones.
Mientras que desde el punto de vista del derecho penal eso no basta, no basta, podrá ser una parte mínima en el derecho penal el concepto de persona solo en ese aspecto, porque los bienes jurídicos que resguarda el derecho penal son varios otros que deben ser considerados. ¿Y por qué? Todo esto a propósito del problema que se plantea respecto del nacimiento. Porque una persona que muere entre la separación durante la separación de la criatura de la madre, no está separada de acuerdo con la teoría de la legalidad, artículo 75, se entiende que se es persona desde que alguien está completamente separado de su madre. Entonces, si no está completamente separado de su madre, se lo mata en ese momento. ¿No habría delito? ¿No habría ningún tipo de delito? Sí. Un momentito. Sí habría delito. Entonces es necesario realizar estas ¿cómo se llama? Estas definiciones. Bien, voy a tener que cortar la clase en este momento porque llegó la alumna ayudante para pasar las clases. Así que la otra clase la hacemos más larga. Así que cuídense, queridos jóvenes.